¿Todos vamos a morir? ¿Acaso no morimos? Todos morimos. No hay nadie en este mundo que no conozca esta realidad. Sin embargo, curiosamente, hoy en día vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, como si fuéramos personas que nunca hubiéramos de morir. Y aun así, ante la idea de la muerte, temblamos de miedo. Si siento alguna sensación extraña en mi cuerpo, pienso, ¿no será que tengo cáncer y voy a morir pronto? Tristemente, veo como todos temblamos ante la llegada de la muerte. Y a pesar de eso, solemos decir que después de la muerte hay un juicio. ¿Hay un juicio después de la muerte? Sin embargo, ¿no resulta curioso que estemos viviendo sin preocuparnos en lo más mínimo por ese juicio? Entonces quisiera preguntar, ¿qué es un juicio? Es el juicio final, una sentencia que se dicta en un solo instante, para que luego uno sea arrojado de inmediato a ese lugar llamado infierno. ¿Es el juicio un castigo tan simple? Pensamos en el juicio solo como un castigo inmediato y aterrador, una decisión repentina, un fallo irreversible. Una oportunidad que se ha terminado, pero piénselo un poco más profundamente. El juicio no es simplemente un procedimiento administrativo para decidir a dónde ir. El juicio es el momento trascendental en que toda nuestra existencia cobra un sentido pleno. Es el instante en que salen a la luz los valores fundamentales a los que nos aferramos, aquello que amamos más que a Jesús, nuestros pecados y todas esas elecciones que repetimos una y otra vez a lo largo de los años. Es verdaderamente el tiempo del juicio claro y absoluto, donde ya no hay lugar para justificaciones ni hacen falta más excusas. El juicio no inicia un nuevo sufrimiento, sino que la vida ya vivida revela su verdad. Quien haya vivido el día de hoy a la ligera, verá revelada esa ligereza, y quien se haya aferrado a la verdad, será el momento en que esa verdad se demuestre. Por eso nunca debemos vivir el día de hoy de una manera ligera o superficial. Si existe el juicio, no es un acontecimiento que enfrentaremos en un momento del futuro, sino una realidad que ya hoy se acerca a nosotros. Por lo tanto, toda nuestra vida diaria debe orientarse claramente hacia prepararnos para ese juicio. ¿Está usted viviendo de esa manera? No en la dirección de las emociones momentáneas, sino siguiendo la verdad, no eligiendo la comodidad, sino lo correcto, no buscando el beneficio inmediato, sino preparándonos para la eternidad, no aferrándonos a nuestra terquedad, sino siguiendo la voluntad de Dios. Queridos todos, la muerte de nuestro cuerpo no es el final. El juicio tampoco es cuestión de azar. Ante esta verdad de que la elección de hoy prepara su alma, les animo a escuchar atentamente la palabra de hoy y oro para que, si nuestra dirección ha sido equivocada, este sea un tiempo de gracia para corregir nuestro rumbo. ¿Fue acaso el ser humano creado en un principio con el propósito de morir? No, no fue así. Fuimos creados para la eternidad y disfrutar de la vida. Sin embargo, llegó el momento en que la muerte fue inevitable. Frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre decidió. En vez de confiar en el Creador, quisimos ser nosotros mismos el estándar del bien y del mal. Y al comer del árbol del bien y del mal, no fue solo el hecho de comer un fruto cualquiera, fue una declaración de que queríamos ser el centro, y así cometimos un pecado que nos condenó a morir eternamente. Todos, el resultado de esa elección fue claro. Nos convertimos en pecadores, nuestra relación con Dios se rompió, el miedo entró en nosotros y ahora vivimos como seres que solo intentan esconderse de Dios. Y, sobre todo, perdimos la vida eterna. La muerte se convirtió en una consecuencia previa al castigo. Ahora mismo, ante la verdad de que nos hemos convertido en seres que no pueden evitar el hecho de morir, nos hemos vuelto vidas miserables, que viven sin siquiera saber que están muriendo poco a poco. Todos. La muerte no es casualidad, es fruto del pecado. Tras el fruto prohibido, el hombre se perdió y hoy vivimos sin saber a qué nos aferramos.
¿No estamos acaso pecando de vivir una vida en la que yo sigo siendo la medida de todas las cosas? Ahora, arrepiéntanse. El tema que vamos a abordar hoy juntos es: el infierno no es un olvido, sino un juicio de la memoria. Estas palabras aparecen en una historia que contó Jesús. En aquella época la sociedad vivía una brecha extrema entre la riqueza y la pobreza. Los líderes religiosos predicaban la ley, pero a menudo mostraban piedad exterior, sin misericordia en su vida. Hoy también, aunque hablamos de la ley, debemos preguntarnos si no estamos perdiendo toda la misericordia, el amor y la entrega en nuestra vida, quedándonos solo en una piedad exterior y pretendiendo ser justos. Justamente en medio de esa época, Jesús cuenta la historia de un hombre rico y un humilde mendigo. Irónicamente, el único personaje cuyo nombre aparece es el pobre Lázaro. Por alguna razón, el hombre rico es descrito sin un nombre propio. Deben darse cuenta de que el mensaje ya ha comenzado justo aquí, en este momento. Esto significa que hay una vida que es recordada ante Dios. Ahora, leamos de nuevo el texto de hoy, leámoslo juntos, comencemos. Pero Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Amén. ¿Te has preguntado por qué los pobres tienen nombre, mientras que los ricos no? ¿Es esta diferencia simplemente un recurso literario? Esto muestra claramente la dirección de la memoria. Antes de morir, el rico realmente vivía con ostentación y lujo. Se vestía con finas ropas de púrpura y disfrutaba de cada día al máximo, llevando una vida mucho más dichosa que nadie. En el mundo, con total seguridad, era una persona sumamente reconocida. A todos ustedes les gustaría ser una persona así, ¿verdad? Sin embargo, dentro del relato de Jesús, él permanece hasta el final únicamente como un hombre rico. No tiene nombre. Por el contrario, observamos al pobre Lázaro, que yacía herido y desamparado en medio de la calle. Aquel humilde mendigo es reconocido y llamado con gran dignidad por su propio nombre, Lázaro. El mundo recuerda al rico, rememora el éxito, captura todo el esplendor. ¿Será que Dios también es así? Dios nos recuerda a todos nosotros de una manera que es muy diferente. Ante Dios no importa tu simple apariencia física, sino la forma en que viviste tu vida. Tener un nombre significa que tu existencia ha sido reconocida. Significa que has estado en una relación, significa que has sido recordado. ¿Ustedes están siendo recordados o no están siendo recordados? El rico recibió muchas cosas buenas mientras estaba en la tierra. Sin embargo, él, teniendo una gran riqueza, nunca supo compartir con otros, no eligió seguir la compasión y fue alguien que ignoró el sufrimiento de Lázaro. Fue una vida que se olvidó por completo de Dios y le dio la espalda de forma egoísta a su prójimo. ¿No sería acaso alguien que, embriagado por su gran riqueza, se jactaba constantemente y aparentaba ser justo y piadoso solo por el hecho de ir a la iglesia? Aunque poseía muchísimas cosas, no llevó realmente una vida que fuera recordada ante Dios. Y ahora él ha desaparecido completamente de la eternidad. Por eso, incluso en la historia, no tiene nombre. Por el contrario, la vida de Lázaro fue de sufrimiento, pero era una vida en la que no podía hacer otra cosa que aferrarse a Dios en medio de ese sufrimiento. Lázaro fue alguien olvidado en la tierra, pero en la eternidad fue alguien llamado. El problema no es la posesión ni cuánto disfruto, sino hacia qué dirección me estoy dirigiendo. Abraham no dijo: recibe ahora tu merecido castigo, sino que simplemente le dijo: recuerda. La esencia del núcleo del juicio no es añadir un nuevo sufrimiento, sino revelar claramente la vida que ya se ha vivido. Debes recordar esto. El sufrimiento del infierno no es solo el fuego, son las oportunidades que ignoraste, la compasión que rechazaste
Y esa verdad que tanto despreciaste, que no desaparece. En la tierra podías vivir olvidándolas, pero ante la eternidad esos recuerdos jamás se olvidan. No olvides que es muy importante. Para todos nosotros llegará el momento inevitable en que nuestros recuerdos serán juzgados. Queridos y respetados todos, ¿cuál es la frase más pesada en la historia del rico y Lázaro? Recuerda esto. No ignoramos estas palabras cuando las oímos. Estas palabras no son un simple recuerdo. Es una declaración para que enfrentes tu vida ante la eternidad. El juicio no es un evento que añade un nuevo sufrimiento. Nos dice que recordemos, porque es el momento en que se revela la vida que ya hemos vivido. Jesús también habla de este principio en Lucas capítulo 12 versículos 2 y 3. Leamos juntos. Comencemos. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Amén. ¿Acaso estas palabras les suenan solo como si fueran una simple advertencia moral? ¿Es Dios un vigilante que nos está observando siempre? Dios no es un vigilante, sino nuestro propio juez. ¿Acaso el hecho de que lo oculto será revelado significa que Dios lo descubre tarde? Por supuesto que no. Significa que Él revela lo que ya sabía, todo aquello que se dijo en la oscuridad, lo que se susurró en la habitación, la verdadera actitud de nuestro corazón, incluso las motivaciones invisibles. Aunque las personas no lo sepan, Dios conoce bien todo lo que hemos hecho y todo eso será revelado. Así, el juicio no es un evento para añadir nueva información, sino donde se revela la verdad oculta. Es un acontecimiento en el que sale a la luz una verdad oculta. A través de la racionalización justifico mis propias acciones y atribuyendo mi éxito a la bendición de Dios, adormezco mi conciencia y por estar ocupado dejo de lado la obra de Dios, apartando a Dios de mi vida. Sin embargo, recuerden esto, ante la eternidad nada se desvanece jamás. El sufrimiento del infierno no es solo un castigo externo. Junto con el castigo eterno del fuego, también está el enfrentamiento doloroso e innegable con el hecho de que decidí vivir mi vida de esa manera. Recuerden esto, el infierno no es para reclamar a Dios. ¿Acaso vamos a protestar diciendo, ¿por qué me hiciste de esta manera? Más bien es el lugar donde ya no se puede negar el hecho de que viví sin Dios. Es el momento en que desaparecen las excusas y la responsabilidad se vuelve clara y el recuerdo se convierte en castigo. Queridos y respetados todos, vivir una vida satisfecha sin Dios es imposible. Una vida en la que solo busqué mi propio beneficio. Una vida en la que me burlé de Dios y lo ridiculicé pese a sus severas advertencias. Una actitud insensible ante el sufrimiento del prójimo. Dios tiene presente en su memoria todo ese corazón impuro y manchado que pensó que estaba bien vivir sin su gracia. El profeta Moisés ya nos advirtió sobre este peligro espiritual. Moisés advirtió con muchísima precisión y claridad sobre el engaño en el que caen las personas cuando están satisfechas y reconocidas. Leamos juntos Deuteronomio 8, versículos 10 al 18. Comencemos. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Amén. Es una vez más recordar. La abundancia realmente nunca se considera pecado. El problema es mi obstinación al borrar a Dios en medio de la abundancia. En el momento en que digo que es por mi capacidad, la gracia desaparece y el orgullo ocupa su lugar. Todo lo que disfrutan les parece que es por su propia capacidad. Si lo ven como mérito propio,
en ese preciso momento no existirá gracia para ustedes. La abundancia que no recuerda a Dios al final nos conduce hacia la muerte a través de una satisfacción terrenal sin Dios. Por eso, esto es lo que se revela en el lugar del juicio. No es que fracasé por ser pobre, ni que realmente perdí algo por no conocer a Jesucristo. El gran problema es mi vida tan llena de abundancia, en la que llegué a pensar que podía estar bien incluso sin Dios. Queridos y respetados todos, el juicio nunca les preguntará cuánto tienen o cuánta riqueza poseen. Tampoco se juzgará nunca cuán bellos o hermosos son, y jamás se les preguntará realmente cuán exitosos o triunfadores han sido en la vida. No se les preguntará en ningún momento cuánto dinero o bienes tienen. Entonces, ¿por qué vivimos siempre tan aferrados a todas estas cosas materiales que sabemos que no se nos preguntarán? El juicio se encargará de preguntar a quién recordaron mientras vivían. Al final, la dirección de nuestros recuerdos determina el destino del alma. Una vida vivida recordando a Dios se conecta con el alma, mientras que una vida vivida recordándose solo a uno mismo termina enfrentándose a la propia responsabilidad. Por eso decimos esto: el recuerdo no es simplemente información, sino el comienzo del juicio. La Santa Biblia nos muestra la escena final de esta manera en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Leamos todos juntos. Comencemos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Amén. ¿Cuál creen ustedes que es la expresión importante aquí? La frase es: los libros están abiertos. Esto no significa que en ese preciso momento se investigará y se examinará todo su pasado. Significa más bien que la vida que ya ha sido registrada será, finalmente, revelada por completo. Seremos juzgados según lo que está escrito. Esto quiere decir que las palabras que olvidamos y las decisiones y actitudes con las que nos burlamos de Dios quedarán expuestas exactamente como fueron. Deben tener la plena seguridad de que el juicio no es un veredicto basado en un impulso emocional repentino. No habrá injusticias, ni exageraciones, ni minimizaciones, ni malentendidos. Todas las decisiones que olvidamos, las actitudes que racionalizamos y ocultamos, la indiferencia que tomamos a la ligera, todo eso se revelará tal cual, basado en el registro, ante el juicio. Por lo tanto, el sufrimiento del infierno no es solo un castigo externo. Junto con el castigo viene la realización de: así de sucio viví. Esta comprensión también estará siempre presente. Momentos en los que escuché sobre la gracia, pero no la abracé. Momentos en los que tuve la oportunidad de arrepentirme, pero deliberadamente los ignoré, pensando: puedo vivir perfectamente bien sin Dios. La actitud que consideraba suficiente ya no puede servir de ninguna manera como excusa en ese lugar. Todos, eso es precisamente el juicio de la memoria. Sin embargo, en el mismo versículo se menciona otro libro, refiriéndose específicamente al libro de la vida, tal como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Quisiera que recordemos atentamente la segunda parte de Apocalipsis 20:12, que leímos hace tan solo unos instantes, y procedamos a leerlo juntos una vez más. Comencemos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Amén. Aquí aparecen claramente dos tipos de libros distintos, ¿verdad? Uno son los libros. Es plural. En ellos está registrado cómo hemos vivido, nuestros actos. Son libros donde quedan nuestras elecciones, actitudes, palabras y motivaciones. Pero al lado de ellos mismos hay otro libro. Es singular. Es el libro de la vida.
Este libro no es simplemente una lista de acciones, ni un registro de méritos, ni una hoja de puntuaciones. Es un libro sagrado en el que están escritos todos los nombres, el registro eterno de aquellos que pertenecen a Dios. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se llama el libro de la vida del Cordero. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Comencemos. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Amén. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 no es simplemente un pasaje informativo que divide a dos grupos. Esta palabra es una declaración que revela claramente cuál es la base de la salvación. Esta palabra lo llama el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Aquí el centro no es el libro de la vida, sino el Cordero que fue inmolado. El libro de la vida no existe separado de ese Cordero. En otras palabras, el libro de la vida no es una lista de personas moralmente superiores, sino un registro de aquellos que pertenecen al Cordero de la cruz. El registro de aquellos que pertenecen al Cordero en la cruz y la expresión de que aquellos cuyos nombres no están registrados adoran a la bestia son expresiones de no reconocer un terreno neutral. Si no eres del Cordero, tendrás otro mando. Estar en el libro de la vida significa que tus datos están registrados. No significa que esté terminado. Esto significa que la afiliación de los registrados ya está completamente decidida. Aquí hay un equilibrio teológico importante. ¿Es nuestra fe en sí misma el fundamento verdadero de la salvación? ¿Es acaso la fe un mérito que nos inscribe en el libro de la vida? La base de la salvación no es la fe, sino exclusivamente la obra del Cordero que fue sacrificado. Su sacrificio en la cruz y su expiación son el único fundamento. ¿Qué es la fe? No es un mérito, sino una unión. Es el canal que nos conecta con el Cordero y donde pertenecemos a Él. Por tanto, el libro de la vida no es resultado de obras, sino el libro donde están los nombres de quienes están unidos al Cordero. ¿Cómo ser salvos sin el nombre de Jesucristo? El estándar de la salvación no es el logro moral ni el fervor religioso, sino la relación con el Cordero inmolado, Jesucristo. El libro de la vida no registra lo que hemos hecho, sino a quién pertenecemos. Queridos y respetados todos, el juicio es memoria, pero el Evangelio es una memoria aún mayor. Nuestro Dios ha prometido solemnemente que no recordará más nuestros pecados. Leamos ahora todos juntos en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Comencemos. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Al decir que no recordará, no es que Dios lo ignore, sino que no volverá a sacarlo para condenarnos, porque Él ya lo resolvió realmente en la cruz. Este es el mensaje glorioso del Evangelio. ¿Decidiremos vivir bajo la pesada memoria de la condena eterna o bajo la sangre redentora del Cordero de Dios? ¿No creen ustedes que ya debemos elegir? ¿Quieren enfrentar el juicio por sus recuerdos o pasar por la cruz? Este es el camino del Evangelio. La salvación no es probarse ante el registro de nuestras acciones, sino ser aceptados por Dios en la gracia del Cordero que fue sacrificado. La salvación es la gracia por la cual quienes deberían estar bajo el juicio de la memoria pasan a Cristo, quien sufrió ese castigo en nuestro lugar. La salvación es el proceso en que una vida autosuficiente se realinea hacia Dios al unirse con el Cordero. Al final, la salvación es ser sostenido eternamente no en la memoria de la condena, sino en la memoria de la gracia. Queridos, todo el mensaje de hoy no es de ninguna manera una declaración para asustarnos. En la palabra recuerda se halla la compasión de Dios para salvarnos. El Señor no nos juzga porque ignore la realidad de nuestros pecados. Él ya los conoce todos. Aún así, con el fin de no dejarnos perecer,
Dios nos envió al Cordero, su Hijo unigénito, Jesucristo, para que no tuviéramos que enfrentar el castigo del infierno. Dios Padre misericordioso, por su eterna gracia, permitió que Jesucristo asumiera en la cruz la responsabilidad de nuestros pecados en nuestro lugar. El Padre no busca condenar, sino salvar, ofreciendo vida eterna en vez de destrucción. Así que, hermanos, crean en Jesucristo. Aférrense a Él. No confíen en sus obras, sino en la cruz. No se presenten solos ante el juicio del infierno, sino estén junto al Cordero. Ese es el único camino hacia la vida. Un creyente de fe es alguien que, aun sabiendo que el registro de su vida no es perfecto, no lo oculta, sino que lo lleva ante la cruz. Un creyente de fe no es quien dice que no hay juicio, sino quien, al saber que debe presentarse ante el juicio, huye hacia la gracia del Cordero. Esa persona realmente no confía en su propia justicia. Nunca ha considerado el éxito mundano como una garantía para su vida. ¿No vemos el éxito mundano como un seguro de vida? De manera totalmente absoluta. No es extraño que haya quienes no se den cuenta de lo necio que es pensar que solo si su hijo entra a una buena universidad han asegurado el éxito como un seguro de vida. Como tememos el libro de las obras, decidamos vivir como aquellos que pertenecen al libro de la vida. Un creyente de fe, al final, no es cuestión de emociones, sino de unión con Jesucristo. No es una ideología, sino una pertenencia. Es una relación en la que morimos con el Cordero y vivimos con el Cordero. Queridos y respetados todos, hoy estamos ante una verdad pesada. Nosotros, al pecar, no es que no pensemos profundamente en el hecho de que eso será registrado, sino que simplemente no lo pensamos en absoluto. ¿No están ustedes cometiendo innumerables pecados pensando que mientras no sean descubiertos no pasa nada? ¿No se han consolado a sí mismos pensando que con el paso del tiempo todos los pecados que han cometido serán olvidados? Sin embargo, tengan esto muy presente. Ante Dios no hay absolutamente nada que desaparezca. Nuestro Señor lo recuerda todo, nuestras palabras y actitudes, los momentos en que hemos pospuesto nuestra obediencia ante Él, e incluso los corazones que por puro orgullo tomaron a la ligera la obra de Dios y hasta la obstaculizaron. ¿Cuántas veces hemos dicho que ayudamos en la obra de Dios, pero en realidad solo buscábamos afirmar nuestro orgullo y anteponer siempre nuestros propios intereses? ¿Por qué seguimos haciendo estas cosas tan tontas? Hemos permitido que el juicio preceda a la oración y que la ira vaya antes que la humildad. Eso es pecado y ese pecado nunca es algo ligero. Pero queridos y respetados todos, no deben caer nunca en la desesperanza. El peso de ese recuerdo que debemos cargar, Jesús ya lo llevó y lo resolvió por nosotros en la cruz. Por eso, la cruz prueba que nuestro pecado no es ligero, pero también que podemos ser perdonados. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Debemos avanzar hacia un arrepentimiento genuino. No pongamos excusas, no culpemos a otros, no lo ocultemos. Debemos dejar nuestro pecado y nuestra terquedad ante el Señor y arrepentirnos. Ahora, aférrense de nuevo a la fe en Jesús. Ruego que te arrepientas y te presentes al pie de la cruz, no en el lugar del juicio donde se recuerdan nuestros pecados, sino en el lugar del perdón. Ahora es el momento de restaurar tu fe. Hoy unimos nuestras palabras para recordar. Hoy escuchamos que el juicio no es un castigo desconocido, sino un momento absoluto en el que nuestras vidas se revelan ante Dios. Sabemos que lo oculto será revelado y que nuestras palabras y actos que olvidamos no desaparecen ante los ojos de Dios. Si es que Dios lo recuerda todo,
¿Con qué méritos podríamos nosotros, como seres humanos, comparecer ante su presencia santa? ¿Con nuestra bondad? ¿Con nuestro éxito? ¿Con nuestro dinero? ¿Con nuestros hijos? ¿Con mi cónyuge? ¿O con los méritos de la dedicación y el servicio abnegado que ustedes consideran totalmente justo? Todos nosotros somos pecadores que jamás podríamos presentarnos ante el Señor. Pero, queridos todos, la Biblia dice así: estad quietos y conoced que yo soy vuestro Dios. No se trata de esforzarnos por demostrar algo más, sino de un llamado a regresar al lugar donde reconocemos que Dios es Dios. Además, Dios nos ha dicho que Él es nuestro refugio, nuestra fuerza y ayuda en medio de la aflicción. Incluso en medio del temor al juicio y ante los recuerdos de condenación, recuerden que Dios no es alguien de quien debamos huir, sino el refugio al que debemos acudir. Por eso necesitamos la cruz de Jesucristo. La cruz no es un lugar donde se niegan nuestros registros, ni un lugar donde se niegan las muchas cosas en las que hemos pecado, sino el lugar donde el Señor cargó con el castigo por esos registros en nuestro lugar. Es el lugar donde el Cordero fue delante de nosotros para que no tuviéramos que estar solos. Así que no se agiten ni se desesperen. Quédese en total quietud, reconozca que Él es Dios y fije su mirada en Él. Crea en Jesús. Busque refugio en Él. No se quede en soledad ante el juicio de la memoria, sino manténgase firme en el Señor, quien es nuestro refugio. Cuando estamos en Él, nuestros temores se calman y su gracia es nuestra fortaleza. Ese camino es el único hacia la vida y el único que nos da paz verdadera. Con esto concluyo la palabra. Proclamo en el nombre de Jesucristo que toda mentira y temor que hay en nosotros se aleje. Que toda frustración y desesperanza sea cortada. Que el alma atada a los recuerdos de condenación reciba libertad. Respetados todos, el infierno no es una teoría, pero la salvación tampoco es una teoría. Debemos creer verdaderamente en Jesucristo como nuestro Salvador. Aférrense a ese Cordero, Jesucristo. No vayan hacia el fuego del juicio, sino acérquense a la luz de la vida. Espero que hoy tomen una decisión. Oro para que crean que solo Jesús es el camino, la verdad y nuestra vida, y que el precioso fruto de la fe de seguir solo a Él se manifieste en sus vidas. Oro para que la bendición de no vivir bajo el juicio, sino con el nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, llegue a todos ustedes. Proclamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta gracia y bendición llenará abundantemente a todos nosotros, a ustedes y a mí. Los bendigo.